Tras esto, se inició tratamiento con antibióticos, ceftriaxona, aciclovir, y dada la evolución del paciente con un deterioro progresivo, se amplían los estudios para la evaluación de antibióticos basada en los criterios clínicos. Por vía oral, que fue lo que continuó, y como medida anexa frente a la presencia de crisis convulsivas, se tuvo que medicar antiepilépticos. Se realizó gamma globulina entre los 10 a 2 gramos kilo, meprednisona realizó 2 ciclos de pulso, y dentro del tratamiento antiepiléptico se terminó colocando levetiracetam, y por persistencia de crisis en el marco de un estatus se reimpregna. Termina cumpliendo los 10 días de pulso con una infusión. Siguiente, por favor. Los estudios que se realizaron implicó un electroencefalograma de sueño, de ondas lentas en frecuencia delta con ritmos rápidos superpuestos. Tabrash, siguiente, por favor. Y dentro de lo que fue el genológico posterior, se realiza una resonancia magnética de encéfalo con espectroscopía multiovex, dentro de las cuales en las primeras dos, que son por difusión, las siguientes son de Fleer, que son normal, y en las últimas se ven los cortes de los hipocampos, donde hay un hipocampal incompleta izquierda y un quiste de fisura coroidea derecha. La imagen termina siendo una mal rotación hipocampal izquierda y de fisura coroidal derecha. Siguiente, por favor. El paciente no tiene una evolución clínica favorable al tratamiento realizado, se encontraba desconectado al medio, a predominio orofacial y de la mano derecha, sostenía de manera la vía aérea, pero persistió con crisis disquinética. En marco se genera la consulta a un centro de mayor complejidad frente a la escalando en tratamiento o evaluar algunas alternativas terapéuticas. Allí se levetiracetam, se suspende finitoína, se mantiene evoluciona con fiebre, se vuelve cultivo, siendo todos negativos, completa igualmente tratamiento antibiótico asumiendo los cuidados de la salud, con piperacilina tazobactam durante 5 días, y completa, digamos, el seguimiento con el servicio iniciando con rituximab. En su trayectoria, hipertensión arterial, debiéndose adecuar la medicación en amlodipina por una una toxicidad, se termina colocando en vez de enalapril amlodipina, y luego lenta pero favorable con el rituximab. El segundo caso clínico, previamente sana, tenía referencias de una alta exigencia, era una adolescente que tenía múltiples actividades. Hay también un factor confusor, que fue la referencia de una situación entre el núcleo familiar en semanas anteriores que encubrió un poco el inicio de los síntomas desde el punto de vista clínico. Cosas que se terminó refiriendo fueron cambios conductuales en nuestra gente, por favor. Inicia en forma soslayada. Muchas gracias. Inicia en forma soslayada con un cuadro caracterizado por trastornos conductuales, contestaciones inapropiadas. Refiere en forma posterior, esto más o menos llevaba 14 días, pero inicia con cefalea, consultando en múltiples oportunidades, ingreso al hospital, con tratamiento sintomático, en forma rescata referencias de alucinaciones auditivas, ya las había adjudicado a estrés por estudio, por su exigencia, un lenguaje incomprensible en forma intermitente, que es la razón por la cual generan la consulta en el hospital. Además, había presentado una debilidad ocular que le había dificultado al baño durante esa mañana. Ingresa inicialmente después de un primer abordaje sala, ASIM, donde presenta un mayor deterioro del centro 48 horas, se observan convulsiones con posterior claudicación respiratoria,
estadía en terapia intensiva evolucionó con crisis en forma intermedia, una adecuación del tratamiento que se estuvo realizando con los antibióticos. Siguiente, por favor. En este caso, que se había realizado con el paciente anterior, referido a los complementarios para ir haciendo la disquisición, presencia de tóxicos, el laboratorio, que en este caso había una leucocitosis levemente aumentada, una punción lumbar que era patológico, con una leucocitosis de 100 células a predominio mononuclear, presencia de proteínas en 0,9 y una glucorraquia. Se terminan sacando cultivos, todos negativos, no solamente de líquido cefalópodo, minival, hemocultivos, urocultivos, y FilmArray para determinación dentro de lo que es el panel para encefalitis, que fue negativo. Además de todo esto, se sacaron marcadores tumorales, dado que es un factor de riesgo. La comorbilidad, mayormente han sido teratomas ováricos en más de un tercio de mujeres adultas, diagnóstico de encefalitis autoinmune, siendo más común en pacientes con edad reproductiva autoinmune. También se asoció con la presencia de otras neoplasias, como por ejemplo tumores pulmonares, linfomas, y esas asociaciones son las que nos obligan a que la encefalitis sea un proceso paraneoplásico, que puede ser constante o puede preceder la presencia de. En función de esto, también se inició un tratamiento empírico con ceftriaxona y aciclovir, hasta tanto fuimos teniendo las determinaciones. La rápida y mala evolución de la paciente se inició con pulso de corticoides venosa, y en forma posterior, yo quiero hacer una aclaración, todo junto, la verdad es que siempre desde el punto de vista de la gestión y administrativos, sobre todo en nuestros pacientes sociales, que a veces terminan generando un delay para poder. Los anticuerpos que se terminan sacando en una etapa inicial son. Siguiente, por favor. A pesar de que teníamos, igualmente lo tuvimos, a pesar de que en realidad el primer planteo de los anticuerpos fue negativo, considerar importante y marcadora la mayoría de los pacientes con encefalitis no tienden a presentarse clínicamente con un síndrome, pero la descripción clásica termina siendo de un cuadro subagudo. En el paciente fue incluso de muy poquito tiempo, por ahí en realidad muy dirigidos y no se obtuvieron otros datos, pero generalmente tienen menos de. Se suelen describir alteraciones en la memoria, síntomas psiquiátricos, como ha sido en el caso de ambos chicos, y estado mental alterado. Dentro de las características frecuentes destaca la presentación de registros subfebriles o febriles psiquiátricas, movimientos anormales, disquinesias orofaciales, y esta con mayor frecuencia en el paciente pediátrico. Este es solamente descriptivo, seguramente ya después se va a analizar un poco más en cuerpo contra el receptor de N-metil de aspartato, el anti-N, que por mucho es la encefalitis autoinmune más frecuente en pediatría. Sin embargo, esos que van manifestando síntomas similares a otras. Por eso, y el dato quizás más significativo tiene que ver con la resolución progresiva de los síntomas. Siguiente, por favor. En el caso de nuestro paciente, electroencefalograma, donde se observó actividad delta en regiones temporales, que hay que destacar que el electro puede ser anormal hasta en algunos casos, pero en algunas situaciones dentro de la historia evolutiva llegar a ser normal. Siguiente, por favor. Al momento de su ingreso se había realizado una imagen, que es esta tomografía por facilidad, por contar con tomógrafo dentro de la institución, fue lo primero que se realizó, que es normal. Programó la realización de una primera resonancia magnética. Siguiente, por favor. Donde lo que se puede apreciar es una hiperintensidad de ambos temporales y parietal derecho, que se realiza casi días posteriores al inicio. Siguiente, por favor. Con más
fisiológica y severa hipoventilación, persistencia de estado de coma, escasa repite una neuroimagen, una tomografía que es esta, donde se observan lesiones córtico subcortical en áreas frontales y temporales. Siguiente, por favor. Se optó por, además del tratamiento que se había realizado, iniciar plasma. Habíamos adecuado el tratamiento, considerando la evolución como enfermedad severa y adosar al tratamiento. La verdad es que la gente clínicamente presentó una mejoría significativa, se realizaron 5 sesiones de plasmaféresis, ya observando cambios activos a partir de entre la segunda y la tercera. Nos permitió realizar, pudo continuar con su rehabilitación y externarse. Siguiente, por favor. Y dar paso a mis colegas que van a continuar desarrollando el tema. Es importante sacar algunas conclusiones. La alta sospecha diagnóstica y plantear diferencial incluso de inicio. Hay que considerar los tiempos asistenciales, sobre todo por el riesgo de lesión adquirida. Es una enfermedad que genera y que una parte muy importante del tratamiento implica lo que es la rehabilitación. Considerar siempre el potencial pediátrico para la recuperación, camino para empezar a definir nosotros fenotipos clínicos que nos permitan hacer identificación. Siguiente. No quiero terminar, quiero agradecer a una de mis compañeras y amigas, Dori Flores, una reflexión muy oportuna y que nos hace ver más allá. Este es un artículo, de hecho se lo sugiero para charlas del doctor Domingo Escudero, que es el protagonista de una historia. Ellos tuvieron enfermedades y que se terminaron convirtiendo en pacientes. El psicólogo, que era jefe de servicio del Hospital Puyol, hubo un periodo de transición y de hecho él mismo se termina diagnosticando, gracias a la presencia también del doctor Dalmao, de encefalitis autoinmune. Sobre la presencia o la ausencia en realidad de comunicación en los pacientes, sobre todo en situaciones como estas, que terminan de ser enfermedades de curso clínico bastante insidioso y en muchos casos incierto. Siguiente. No voy a dejar de mencionar que a la pequeña familia de Salta estuvo atravesada por una historia similar y más allá de los diagnósticos también es motivador para mejores en nuestra asistencia y reflexionar en cada una de nuestras acciones. Por favor. Quedo a disposición de ustedes por cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias a Eugenia por los casos tan interesantes e ilustrativos que nos ha presentado. Con la siguiente presentación a cargo del doctor. Él es pediatra intensivista, trabaja en Bogotá, es coordinador académico del programa de intensivo pediátrico en la Universidad del Bosque, director de la UCI Neurocrítica en la Fundación OMI y tiene intereses muy marcados en de la patología neurocrítica. Por esa razón, nosotros en el Comité de Neurocríticos de SLACIP y interés en educación y liderazgo en cuidados intensivos. El tema que Juan David nos presentará se refiere a la encefalitis autoinmune. Muchas gracias, Juan. Adelante. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Tengo conflictos de interés para esta presentación. Y a tomar cuando vemos los casos que en un momento, probablemente muchos de los que estamos ahorita conectados y los que hemos tenido algo como esto, tenemos un par de veces en el año uno que otro paciente con este tipo de alteraciones y
eso. Entonces, parte de los objetivos de esta charla es conectar precisamente con que la doctora nos comentaba y específicamente hablar de tres patologías tienen que ser muy importantes para nosotros y tratar de entender una patología muy variada con una gran serie de síntomas, con una gran heterogeneidad. A la memoria de muchos de los que están acá quizás viene pacientes que han tenido desenlace rápidamente respondes y pacientes que al contrario mucho responder o que terminan con secuelas muy severas. La otra cosa que quisiera es iniciar tanto clínica como paraclínicamente con las herramientas que tenemos, así como la doctora, qué utilizaron ellos y también qué tenemos nosotros a disposición, es qué no es y qué sí es una encefalitis autoinmune. Y según la evidencia actual y la verdad actual, algunos trucos de experiencia, porque desafortunadamente hay en la literatura, pues tratar de aproximarnos un poquito a los casos complejos que tenemos con frecuencia en nuestras unidades, como nos mostraban. Pues no es muy clara, realmente no es que existan grandes estudios al respecto. Más frecuente en mujeres que en hombres para los adultos. Esa, pues a principios del 2000 sale el estudio de California, la encefalitis de California, por qué teníamos patologías infecciosas e inflamatorias en el cerebro. Muchos de estos pacientes se encontraban sin diagnóstico. Posteriormente, en el 2007, reciente, se descubre el anticuerpo contra el receptor NMDA. Empezamos a entender un poquito qué es lo que estaba pasando con esos pacientes que tratando de entender con algunos síntomas específicos, especialmente los síntomas psiquiátricos que en niños son un poquito menos frecuentes, aunque en los casos síntomas predominantes, y también asociaciones con tumores que es, pero no es tan frecuente en niños, y a pesar de que es una patología mejor definida en adultos, realmente cuando 18 años hasta el 40% pueden tener ese tipo de patología frecuente, pero hay cosas que uno tiene que empezar a entender y es por qué esa y por qué esa variabilidad, y hay varias cosas, y para nosotros en Latinoamérica, y es tener grupos tan diversos como los que tenemos, porque tenemos poblaciones del sur del continente y del norte del continente y del centro, y cómo esas diferentes poblaciones también pueden tener un tipo de variabilidad, tanto étnicas, y así mismo ha pasado, y en la pareja subaguda entendimos cómo había regiones y había grupos que tenían más predisposición a hacer este fenómeno. Asimismo, en otros fenómenos inmunes del sistema nervioso central, como la múltiple, también hay variaciones geográficas con los pacientes y asimismo variaciones físicas. Y algo que no podemos pues, dejar por fuera es que es diferente, especialmente en zonas como donde yo me encuentro, que es trópico. Un poquito más al norte cambia algo, pero esto tiene que. Y la otra cosa es también saber que no estamos hablando de un receptor, y si bien es cierto, el autoinmune, lo primero que se nos prende en la cabeza es el NMDA, pero no es pero no es el único, tenemos otros distintos, y en el cerebro en desarrollo, y por eso es que es quizá tan rica y tan diversa la patología, manifestaciones clínicas en los niños, es que el receptor NMDA en el cerebro varias cosas. Una cosa importante es que se encuentra en zonas, y ahorita la doctora nos mostró algunas alteraciones hipocampales en el primer paciente, pero es tan importante, y es que el hipocampo tiene esa capacidad de ser más nuevo dentro del proceso evolutivo del cerebro, tiene una variabilidad sináptica mucho más grande, entonces hace que sea mucho más sensible. Pues ahí tenemos una concentración grande de receptor NMDA y por importante la memoria a corto plazo, por eso es que estas zonas se afectan tanto y por tanto compromiso en estos pacientes. La otra cosa del receptor NMDA es muy importante en todos los procesos de reactividad, de muerte celular y especialmente en estas zonas del cerebro. Se ha visto también involucrar en algunas alteraciones en pacientes con intoxicaciones por plomo, entonces problemas de aprendizaje, patologías más neuropsiquiátricas como el trastorno de déficit de atención, como
o como la epilepsia, la demencia asociada a epilepsia. Entonces, es que si tenemos este tipo de receptor en un cerebro que está en desarrollo, tengamos unas manifestaciones que van a variar dependiendo de la edad o dependiendo del paciente. Tenemos que estar muy atentos. Si bien es cierto, hay unas que son un poco más frecuentes, pero la sintomatología variada antes es algo que nos debía hacer pensar en el tipo de autoinmune a nivel de receptores. Nosotros en el Hospital de la Mejía acabo de venir de hacer poco a poco algunas estadísticas de qué es lo que nuestros pacientes y hemos estudiado en los últimos años de los que tenemos para tratar de definir qué tenemos y qué estamos viendo. Hay cosas que sí nos dicen. La fiebre es uno de los síntomas que más frecuente tenemos y a diferencia neurológicas inmunes como el Guillain-Barré, como la no es tan frecuente. En los síntomas iniciales, los que más predominan las convulsiones cuando los pacientes llegan agudamente y dentro de estos síntomas, pero los cambios de comportamiento también aparecen, pero si nos fijamos en los pacientes que mostraba hace un momentico, los cambios no fueron tan frecuentes en nuestros pacientes. Quizá una de las cosas es que también edades también han variado y esto hace que sea tan heterogéneo por la severidad también. Para nosotros los pacientes que más frecuentemente tenemos severas y estatus epiléptico de difícil control, mientras poblaciones puede ser los problemas psiquiátricos, los problemas motores, entonces varias cosas varían en cuanto a las manifestaciones clínicas y especialmente las alteraciones de la resonancia nuclear magnética las hemos visto en el 50% de los y un porcentaje también de más del 50% con alteraciones electroencefalográficas, un porcentaje más bien pequeño del 12% con descargas, a pesar de que son una de las manifestaciones más frecuentes. En cuanto a tratamiento de esteroides y probablemente esa sea la primera aproximación para la mayoría, empezar con esteroides, inmunoglobulina es otra de las aproximaciones, y utilizando de manera más temprana y un poco más agresiva el uso de la terapia. Asimismo, el rituximab, y les voy a mostrar algo sobre el rituximab también, es una de las estrategias terapéuticas que utilizamos nosotros. Ahora bien, entonces, ¿qué puedo hacer para definir un paciente que tiene compromiso por encefalitis autoinmune? Entonces, una de las cosas que mirar es si eso es o no es. Entonces, tres posibles escenarios clínicos. Una, la encefalitis autoinmune posible, otra definitivamente. Realmente es muy parecido las tres cosas cuando uno lo ve, pero la diferencia la hace el haber encontrado los anticuerpos en líquido cefalorraquídeo. Realmente me hace el diagnóstico y es muy claro, pero en la probable y en la tenemos eso, pero tenemos algunas otras cosas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, la presencia, como mostraba la doctora hace un momentico, es un que me puede hacer a mí sospechar índices de certeza que eso puede ser un fenómeno autoinmune. Ahora, pasa de algo que veíamos en los casos es pacientes que tienen algunas alteraciones psiquiátricas asociadas en un caso a una familiar y en el otro caso a problemas del comportamiento, alteraciones. Sin embargo, algo muy importante es que los síntomas psiquiátricos en niños floridos no son tan frecuentes. A diferencia de los adultos, los niños pues, se enloquecen como tan floridamente y eso no es normal. Cuando yo tengo un niño, primeros signos del alarma y las primeras cosas que yo voy a pensar es, oiga, es apatía autoinmune probablemente, y es uno de los diagnósticos diferenciales, pero muchos de los escenarios, y de hecho lo vimos en el caso, primero tomamos una imagen que era normal, entonces eso ya como que nos descartaba de un lado y no es sino hasta síntomas que nosotros los empezamos a sospechar. Y muchos de estos pacientes, como vemos aquí en la primera, hasta 3 meses con síntomas psiquiátricos, con una encefalitis autoinmune sin que se haga un diagnóstico. Entonces esto, signos de alarma tanto para el médico que luego de eso sí, alteraciones de conciencia, convulsiones de nuevo o explicadas por esa patología convulsiva que podría tener ese paciente, déficit focal, nos hace pensar que esto puede ser el líquido cefalorraquídeo, incluso en la que es autoinmune posible, podemos tener un líquido cefalorraquídeo completamente, una resonancia completamente normal. Y eso no significa que no pueda
digamos que considerar esto. Pero lo más importante siempre es empezar a excluir otras causas. Primera parte del manejo del enfoque clínico. El primero es el diagnóstico. Entonces, si viene un alto índice de sospecha y luego rápidamente empezar ¿qué no es? Entonces, mirar que no sea una neuroinfección, la punción lumbar. Muchas veces, pues tenemos un par de días para esperar los cultivos. Tumores central, linfomas, teratomas, otro tipo de tumores también. Déficits nutricionales, sobre todo nacionales nuestros, que están sometidos desafortunadamente a hambre investigar déficits nutricionales como causa de esto. Las patologías, teniendo en cuenta que esta puede ser frecuente en mujeres en edad joven, patologías reumatológicas o inmunológicas. En niños más pequeños, descartar erosión de metabolismo como la leucodistrofia, condriales con alteraciones del lactato, en líquido cefalorraquídeo, acidemias orgánicas, amonio elevado, enfermedad de Wilson, con los síntomas psiquiátricos que esta puede. Y finalmente, si ustedes ven, la pongo de última, la patología psiquiátrica, porque no es tan frecuente. En cuanto a las evaluaciones diagnósticas, existen cosas que pues sí falta desafortunadamente, a pesar de que la tomografía siempre es de elección, pues no tiene como mucha cabida ahí, pero sí, ¿no? Sí me sirve para ver que yo no tengo un sangrado, sí me sirve para yo ver que no tenga una lesión. Es la que más nos ayuda. Acordando los exámenes generales, pedir perfil tiroideo, que también puede ser parte de los diagnósticos diferenciales. Líquido cefalorraquídeo, una cosa muy importante, miramos la presión. ¿Y por qué la presión cefalorraquídeo puede ser normal, pero con presiones aumentadas? Y otros estudios de descarte, como el FilmArray, que cada vez es mucho más frecuente en todo nuestro medio, y nos ayuda rápidamente a descartar patologías infecciosas. Acordarnos que muchos de estos son asociados respiratorios, entonces virus respiratorios y micoplasma como parte de ese estudio diagnóstico. La disponibilidad, y ojalá todos la tuviéramos, un electroencefalograma para mirar varias cosas, empatía, como vimos en los dos ejemplos anteriores, y además de esto, pues, leptiformes. Neuropsicología nos ayuda mucho, pero más como para el objetivo inicial de ese paciente, y sobre todo para evitar problemas que vamos a tener con frecuencia, como la ansiedad, el delirio y la abstinencia. Y asimismo, pues, otras cosas como ecografía de abdomen, ecografía testicular y ecografía de ovario. Específicamente de algunos anticuerpos, en pediatría el NMDA es el más frecuente, y uno de los, como lo vimos ahorita, son los problemas psiquiátricos. Es lo que no se nos olvide preguntar por el sueño. Que se despierta muy temprano, que están más irritables, entonces eso nos puede ayudar a enfocar un poquitico hacia ese. El antimoc, que también es frecuente en niños, no tanto en NMDA, y es especialmente en milenizantes esto sí generalmente demuestra alteraciones en las neuroimágenes, GAD65, GAD65, y en este problemas tanto de como alteraciones motoras, que también es otro síntoma que nos llamar la atención, problemas motores, distonías, ataxia, ¿sí? Otros ya un poco menos frecuentes, como el DR2, encefalitis, problemas de movimiento, todos los que son asociados a GABA generalmente debutan impulsivo y con encefalitis. Así que si tenemos ese paciente que de un momento para otro empieza, y que la aproximación terapéutica sea muy parecida. ¿Qué vamos a hacer? Y ya partiendo desde la fisiopatología, ¿cómo vamos a empezar a tratar los pacientes? Una de las cosas que está sucediendo es que ese paciente y esa barrera con ese niño está siendo alterada porque tengo una gran carga inflamatoria. La hipoperfusión es muy similar a la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tratar de mantener? Una buena oxigenación, un buen aporte de consumo de ese cerebro. Mantener lo que es tensiones arteriales adecuadas, pH adecuado, ¿sí? Enfocarnos muy bien en de ese paciente mientras logramos enfocar el manejo terapéutico adecuado. Entonces, la pregunta que uno se hace y que se han venido haciendo en neurociencias de décadas es, bueno, ¿yo cómo puedo frenar esa cascada inflamatoria? Y han pasado bloqueantes de calcio, hormonas, factores de crecimiento, bloqueadores de caspasa, lo que
dentado para frenar esa cascada inflamatoria, no solo en esta patología, sino en muchas. Predomina el edema, la alteración de la barrera hematoencefálica, pero adecuado y nos tenemos que reducir a lo que hacemos nosotros en nuestra habitual. Es decir, enfoquémonos en mantener ese pH adecuado, en mantener niveles normales, mantener una buena oxigenación, una buena saturación, acordarse que definitivamente la tensión arterial para manejar una adecuada perfusión, que la temperatura me va a aumentar el consumo de oxígeno y que definitivamente me va a aumentar esa temperatura, así que manejar muy bien la fiebre en estos pacientes, control del dolor, y en el manejo puntual, acordarnos que el delirio y la abstinencia se puede síntomas en un paciente con problemas del sistema nervioso central. Entonces, a veces empezamos a tratar parte del cuadro clínico cuando resulta que lo que estamos viendo es delirio y abstinencia, así que muy pendientes de esto. En cuanto al tratamiento sintomático, inicial con la que empezamos, acordarnos también de cosas y es que algunos convulsivantes en el caso de convulsiones pueden incluso aumentar los problemas que tenemos. Por ejemplo, puede aumentar los problemas psiquiátricos, la fenitoína y la carbamazepina me pueden normales. Entonces, pues si esos son los síntomas que predominamos, busquemos otro ácido valproico, lacosamida, brivaracetam, medicamentos o como la que son de los nuevos anticonvulsivantes que me pueden ayudar mucho a prevenir los problemas psiquiátricos asociados al levetiracetam o las distonías y los problemas que la carbamazepina o los problemas como de comportamiento X o Y anticonvulsivante con el que estoy acostumbrado a acordarnos de esos efectos adversos. Los movimientos anormales, pero aumenta el delirio y la abstinencia. Y las opciones como la clonidina, hidroxicina, triexifenilo para manejar esos movimientos anormales. Psicóticos atípicos y con este niño lo empezaron no de con risperidona para esos periodos de agitación y problemas psiquiátricos. Las acciones de y la abstinencia se parecen muchísimo y que definitivamente forman hacer que nuestros pacientes estén peor y con problemas post-UCI como los hemos visto en otras patologías. Y hablando de terapia específica, la doctora enfocaba cómo empezamos con esteroide y es nuestra primera herramienta, la sabemos manejar, tenemos muy buena experiencia con ella, entonces usarla de primera línea es una muy buena opción, pero tenemos otras como globulina o el rituximab desde el punto de vista medicamentoso o la terapia de recambio. Probablemente los 4 pilares de tratamiento en patología autoinmune. Y la inmunoglobulina, primero, pues la metilprednisolona es de amplio espectro. Me sirve especialmente, y esto sí es experiencia propia, para ganar metil. ¿Para qué? Para ver qué otra terapia voy a hacer, hacia dónde voy a enfocar las cosas que me exámenes que estoy pidiendo. Pero hay un problema y es que a veces puede haber una sensación de falsa mejora. Empezamos a disminuir las dosis, empezamos a... Y la otra, pues los problemas de tensión arterial que podemos asociar a eso. Y por otro, es un poquitico más específica hacia ese anticuerpo con una tasa de respuesta variable, pero un problema que tenemos todos es que es muy costosa. Y la doctora mencionaba cómo tiene problemas con algunos pacientes, los frena un poquitico. La terapia de recambio plasmático, una gran herramienta. Y la recomendación mía es hágalo. O sea, empiecen las rutas para hacerlo y se van a dar cuenta de lo que creemos y rápidamente los grupos empiezan a coger esa curva, entender cómo funciona. Recambios de 1 a 2 con albúmina, entre 5 a 7 días podemos llegar. Tiene una buena respuesta y rápida, 3-4 días uno ve cómo va respondiendo y pues sí requiere el entrenamiento. Y acuérdense que vamos a tener problemas como el riesgo de sangrado y que los tiempos de coagulación, eso va a pasar, pero la probabilidad de sangrado tampoco es tan alta en esto. Rituximab definitivamente nos cambió y aquí vemos cómo en la medida iba aumentando el diagnóstico, también iba aumentando el uso de rituximab y cómo muy buena respuesta, así que el rituximab como parte de ese manejo difícil de conseguir en algunos escenarios y costoso, pero pues si lo tenemos a disposición como una opción. Algunas terapias que hemos usado, entonces, de
las tres que les comentaba, los esteroides, puede ser metilprednisona, prednisona o dexametasona de esa manera. La terapia de recambio plasmático también en una primera línea, o parte de esa primera línea. Y en segunda línea tenemos algunas opciones. Entonces, con los costos que tiene la ciclofosfamida, quizá es un poquitico más económico. Tiene el problema que no atraviesa adecuadamente la barrera hematoencefálica, pero en una barrera inflamada que está con las condiciones en las que les mostraba hace un momentico, pues bien. Y algunos otros de segunda línea, un poquito más difíciles de conseguir. ¿Qué nuevas terapias tenemos y nuevos retos? Entonces, nuevas terapias tenemos, hace mucho rato se conoce obviamente micofenolato, satoprina y metotrexate. ¿Ha tenido alguna cabida en esos pacientes, sobre todo más descrito como casos clínicos, o no había disponibilidad de rituximab o de ciclofosfamida y empezábamos con esto, o padecimiento crónico? Tocilizumab, inhibidor de la interleucina C, borosotemib también, el inhibidor de protosoma, la inmunoabsorción también otra vez tener un muy buen futuro en esto. Y otros retos que tenemos es en otros fenómenos autoinmunes que no son tan claros como medicación en los pacientes post-trasplante, especialmente post-trasplante de médula ósea con las sociedades que tienen. Y otra cosa que es un reto para todos es cómo hacemos el seguimiento a continuación y qué hacer cuando tenemos recaídas, porque no es infrecuente que un paciente que ya tenía un tratamiento. Entonces, como conclusiones, lo que les decía, entonces, la única manifestación que tenemos es un fenómeno muy heterogéneo y con grados variables de compromiso, que quizás sea más frecuente de lo que pensamos, y eso nos lo demostró el estudio de California y lo hemos venido viendo, que a pesar de que tengamos unos recursos limitados, podemos hacer una muy buena terapéutica con lo que tenemos, y entre más pronto lo hagamos, sospecha diagnóstica tengamos, nos va a ir mucho mejor, y pues entender de los síntomas no distraiga de lo que sabemos hacer y de lo que hacemos, es decir, independiente de lo que tengamos, mantener buenas oxigenaciones, buen pH, un buen medio, nos puede ayudar a mantener esos pacientes mientras terminamos el tratamiento. Muchísimas gracias. Gracias, Juan, por la charla, muy claro como siempre. Bueno, y nos va a hablar el doctor Javier Jerez, es pediatra neurólogo infantil, formado en el Hospital de Buenos Aires. Además hizo un máster en neuroinmunología en la Universidad de Barcelona, en España, y actualmente se desempeña como en el Centro de Rehabilitación FLENI, en Escobar, que para quienes no lo conocen, de toda Latinoamérica, ¿no? Es miembro también de la SANI, que es la Sociedad Argentina de Neurología, y de la International Headache Society, y hablará del rol de la neurorehabilitación de cefalitis inmunomediada. Todo tuyo, Javier. Gracias. Y cuando quieras estás invitado a trabajar para armar una rehabilitación en los pacientes no solo por encefalitis inmunomediada, junto con fisiatras y kinesiólogos sería una buena incorporación. Bien, muchas gracias a todos por la invitación, gracias Gustavo, y estaría bueno poder armar eso. Así que bueno, yo el rol de la neurorehabilitación, un poco de lo que hablaron mis compañeros, caso clínico que habló Eugenia, y después ver ¿no? Esto para repasar un poco el estado basal, los síntomas prodrómicos, psiquiátricos cognitivos conductuales que tienen los pacientes, los movimientos anormales y la fase prolongada que tienen después de déficit cognitivos. Esto es el tiempo de evolución, y como dijo Eugenia, habitualmente la recuperación suele ser inversa. ¿Qué significa eso? Los síntomas que va a recuperar el paciente son los primeros síntomas con los que empezó. Hablando un poco de los tratamientos que habló Gustavo recién,
primera línea, los tratamientos sintomáticos, las convulsiones, los trastornos del sueño. Acá voy a hacer mucho hincapié en ¿sí? El tratamiento continuo se refiere a la rehabilitación de estos pacientes. Deterioros cognitivos, psicológicos y funcionales a largo plazo. Más a nosotros a definir cuál es el pronóstico, si el pronóstico de los pacientes es justamente esto a periodo de largo plazo, cuando el paciente nuevamente en la sociedad, se va a insertar en sus actividades de la vida diaria, qué impacto la enfermedad. ¿Sí? Yo más o menos acá, para contarles un poco de estudios que se hacen a través de neuroimagen, que no son las resonancias inmunomediada, principalmente la NMDA, porque es la más frecuente en pediatría, se observa donde hay generalmente varias redes neuronales que puedo ver en nuestras imágenes convencionales algún tipo de lesión, pero cuando uno va a la clínica y a la evaluación de los pacientes, en las distintas del desarrollo, vemos afectaciones múltiples. ¿Sí? Entonces, la rehabilitación en los pacientes con encefalitis inmunomediada, que estos pacientes que tuvieron una enfermedad neurológica aguda o que no llegan de forma subaguda, discapacitante, que logren la mayor dependencia funcional cognitiva a lo basal, para que en menor tiempo posible puedan retornar al hogar y la reinserción escolar y social rápida, educarlo, no solo al paciente, sino también a la familia. En la rehabilitación tenemos en cuenta estos aspectos, tanto familiares como para esto necesitamos de un trabajo de un equipo integrado por equipos médicos y la familia, en el cual cumplen un rol muy importante. Como dijo Eugenia, muchas veces los padres se encuentran en un estado muy susceptibles, la verdad que emocionalmente muy inestables. Dijo que hace días atrás estaba muy bien, con valores basales, con todos los problemas que tiene la encefalitis. Entonces, acompañar en ese proceso y hacer partícipes de esa rehabilitación es muy importante. Lo que hablamos mucho nosotros es de la neuroplasticidad. Son pacientes que, y gracias a Dios, tienen esa capacidad de poder y a veces con aún múltiples lesiones a nivel del sistema nervioso central respecto al pronóstico a largo plazo. Entonces, lo que hacemos con la rehabilitación es plasticidad para lograrlo en un tiempo más corto. Entonces, se idean varios programas de rehabilitación, esto siempre lo vamos armando de paciente a cada patología, el tiempo de evolución con los que llegan al centro, si tienen algunas comorbilidades distintas o no, si tienen otras comorbilidades asociadas. Yo les voy a mostrar acá, a ver, un poco qué es lo que armamos nosotros en programas y es lo que tenemos pacientes con encefalitis. Este es un programa que nosotros conocemos como el compromiso de conciencia, que es un gimnasio protegido, porque acá habitualmente a los pacientes los encuadramos dentro de un tratamiento basado en lo que es la facilitación de estímulos multisensoriales, que se van dando igual. Es un ambiente que es calmo, con estímulos controlados, la iluminación, la cantidad de personas, el tono de voz, los sonidos del entorno. Un poco lo que no se puede lograr en una terapia intensiva y a veces en un piso de unidad de vida. Este programa consiste en estimular estos diferentes canales sensitivos, favorecer el nivel de alerta y conexión con el ambiente, y algo que tiene, aunque es interdisciplinaria e intensiva, en la cual intervienen distintas áreas, ¿no? Terapia ocupacional, fono, musicoterapia, estimuladores visuales, psicología por ahí no trabajando con el paciente en una primera instancia, sino haciendo lo que se llama orientación, y neuropsicología. Este es acá más o menos un video donde habitualmente se trabaja con tanto la kine, trabajando todo lo que es la parte de bipedestación, haciendo de forma paulatina eso, y la musicoterapeuta para tratar de convocar. Acá después tenemos nosotros, una vez que los pacientes emergen del estado de pasan a lo que es un gimnasio ya de rehabilitación cognitiva, que es una preparación para el día a día después en la rehabilitación en la casa. Acá son pacientes ya sin compromiso de conciencia, que a veces, muchas veces llegan a programas de rehabilitación. La atención sigue siendo interdisciplinaria.
siendo intensiva, pero ya acá cada área interviene de forma individual. ¿Qué significa bimodal? Muchas veces los pacientes no tienen un problema, la parte atencional o el trastorno de conducta del paciente, diferentes trastornos del movimiento, hace de que esa marcha o ese hora se ve afectada. Entonces se trabaja de forma conjunta, ¿no? Con una neuropsicóloga junto con una kinesióloga, o la kinesióloga junto con una musicoterapeuta ocupacional junto con alguna de las terapias. Después pueden una área de forma individual establecer un plan de terapéutico. Acá ya entran en juego también otras áreas como psicopedagogía. Como le dije, plantea una estrategia de rehabilitación. Y acá, muy importante, con la familia, sobre las actividades de la vida diaria, la adecuación del hogar, porque gente que va a volver a su hogar hay que ver toda la parte de las habitaciones, altas, bajas, reacondicionar algunos espacios, como por ejemplo el baño, con terapeutas que van a continuar la rehabilitación de forma ambulatoria es muy importante. ¿No? Que es para la reinserción académica, cómo lo vamos a hacer, si se va a hacer de forma, quiere algún tipo de asistencia, algún tipo de integración, adecuación de contenido. Y a partir de esto es muy importante porque hablamos siempre de la parte de tratamientos y todo eso, pero después qué pasa con el paciente cuando se va. A partir de esto, en Neurology armaron una necesidad de tratar de comprender y englobar un poco todo lo que necesita un paciente con alguna enfermedad inmunomediada. Entonces intervienen diferentes especialidades y dentro de esas tienen a su derecha todo lo que son la parte de neurorehabilitación. Acá yo le voy a mostrar unos pacientes de casos reales, uno de los que ya mostró Eugenia, un poco la parte aguda. Le pido sí no grabar, no resaca, si bien fueron consentimientos firmados por los padres como material única académicos. Este es un paciente de 12 años, un poco Eugenia, el primer paciente que había ingresado por mucho de gamma globulina, rituximab, recibió 2 dosis de rituximab. Se decide el pase de lo que es la parte aguda de FLENI a la parte y nosotros completamos la 4ª dosis. Esto es muy importante de la parte de rehabilitación. Una vez que yo instauré un tratamiento y el paciente empieza a tener mejoría clínica, lo ideal es derivar de rehabilitación, en la cual también se cuenta con todas las medidas de pediatras constantemente, ¿no? Y no perder empiezo yo una terapia y lo derivo a un centro de derivación. Los pacientes, obviamente, cuando las condiciones clínicas y hemodinámicas lo permitan, nosotros ya el proceso de rehabilitación. Este paciente estaba medicado con levetiracetam, con 3.000 miligramos, empezamos a hacer un descenso de forma paulatina después, durante la internación, los electroencefalogramas normales, y como les dije que estamos con el descenso. Muchos trastornos asociados y que hay que nosotros en la rehabilitación, que van apareciendo o que por ahí a veces después de estar ruido y con muchas medicaciones empiezan a aparecer. Este paciente mucho trastorno del sueño. En una primera instancia estuvo medicado con tilexifenidino, cloridina, diazepam, hablando de forma paulatina. Este es el paciente. Habitualmente cuando ingresa al gimnasio protegido, tendencia al sueño total para todas las actividades de la vida diaria, una dificultad para controlar todo lo que es el tónico como estático, que requería de una silla de rueda postural para toda la acción. Fíjense todos los movimientos anormales que tenía, disquinéticos, principalmente faciales, orolinguales. Ahí no se notan muchos movimientos coriotetóxicos de miembros superiores, inclusive una mano ahí, posición distónica. Y nosotros evaluamos, como todo, es la evaluación de lo que es el estado de conciencia. Yo acá, a ver, les voy mostrando, ustedes me dicen si ven bien. Fíjense ahí los movimientos que tenía el paciente, diferentes dispositivos desde lo motor, se va primero en la costa, que ya puede controlar todo lo que es el tronco, se empiezan a hacer todo de sedentación, al rolado, pararse con asistencia.
Esto fue con los días. Estuvo dos meses, hoy se está yendo ya su... este es el EPEM, que es una evaluación pediátrica que hace, para ver el estado cognitivo, que es realizar un rastreo de las funciones cognitivas superiores. Esto se hace en forma conjunta, áreas de evalúan en el mismo momento. Entonces, esto nos permite ver nosotros el funcionamiento de forma diaria, nosotros lo tomamos de forma semanal, posibilita realizar revaluación, identificar cuáles son las fortalezas, las debilidades y de tratamiento. Estas son, yo le puse ahí un poco lo que es las evaluaciones de estos pacientes que se fue haciendo de forma mensual. Este paciente, con todo el abordaje terapéutico en las distintas áreas, tuvo grandes avances. Las diferencias que hay en los distintos, de lo que tiene que ver con con respecto a febrero, que ya había pasado las 2 dosis de rituximab, acción intensiva. Por ahí lo que más hoy lo que tiene que ver con la afluencia verbal fonológica, semántica, que eso justamente, bueno, que es una de las cosas que más hay que rehabilitar de forma ambulatoria. Este es un paciente, creo que los videos siempre ayudan un montón. Trabajando, yo lo voy mostrando diferentes videos que van en distintas etapas de la... ¿no? Primero fortalecer todo lo que es movimientos inferiores, la musculatura de postural. Fíjense primero acá con ayuda de lo que se estimula todo lo que es el equilibrio y el balance. Acá ya el paciente puede solo ir cambiando una mano, facilitar todos los patrones de marcha, ver los desafíos de balance, ¿no? Añadiendo tareas. Estos habitualmente hay pocos pacientes, es todo calmo, está para estos pacientes que todavía del estado de conciencia suelen... De acá de pediatría hay varias evaluaciones que yo le pongo que son las que más en la mayoría de los centros a nivel mundial. Uno es que es una escala que evalúa el equilibrio estático y el riesgo de caída. Nuestro el brote tenía de 45 de 56, eso que habla de un bajo riesgo, pero que sí requiere supervisión. El BEST test también es identificar alteraciones y déficit en el sistema de control de balance de equilibrio. Al momento de salir del protegido tenía de 23 de 28, mayor dificultad en lo que era en el equilibrio monopodálico, y ahora vamos a ver cómo trabajamos esta dificultad que hace que nuestro paciente presente este riesgo. Otro en tiempo, ¿no? Por ejemplo, este es un tiempo, él logra en 9 segundos hacer se le pone un objetivo y él logra en 9 segundos hacerlo, ¿sí? Distractor, habitualmente cuando hay una tarea dual, ¿no? Por ejemplo, se le empieza a hacer con 2, y eso habitualmente, o otro tipo de tarea donde empieza ya a activarse lo que es la corteza cerebral, ahí baja a 2 segundos. Se libera la marcha con esto para distancias con pauta de alarma siempre a la madre, y para distancias largas de 500 metros realizamos, yo lo mostraba en el primer video. Después tenemos el otro test, que es la marcha de 6 minutos, 320 metros caminando. Fíjense acá lo que se va midiendo, se evalúa también la escala de disnea que tiene el paciente y la velocidad con la que el ejercicio, ¿no? Si tiene una marcada disminución de lo que es a veces la fatiga que entra en juego mucho en estos pacientes, o el dolor, pero caminar 320 metros y después la fatiga, el dolor, lo mejora con el descanso. Acá yo le voy a mostrar un poco versiones en video, que me parece que acá ya se liberó la marcha nuevamente en enero. Estos son un dispositivo que tenemos en Freni que es de alta tecnología, que evalúa todo lo que y trabaja el equilibrio monopodálico, el paciente contenido, se van dando diferentes dispositivos de todo lo que tiene que ver con
y ejercicios para trabajar. No solo la parte motora, sino que también atencional, y ahí de esa forma trabajamos lo cognitivo. Acá ya el paciente, 23 de enero, hacemos un video lento, ya el patrón de marcha, cómo va mejorando. Acá está sin sonda nasogástrica, trabajo del fono, trabajando mucho lo que es estimulación. Y desde lo cognitivo, las evaluaciones y muchos trabajos que muestran outcome neurocognitivo. Hoy todavía hay una evaluación estandarizada que englobe todo lo que tenemos que... Y esto se debe a la heterogeneidad de estudios que hay cognitivo y también de los fenotipos de pacientes que hay, ¿no? Pero habitualmente, los últimos, este del 2024, lo que principalmente que tenemos que tener en cuenta en los periodos de evaluación neurocognitiva principales. Uno es la atención, la memoria, evaluar lo que es el lenguaje, la comunicación, calidad de vida es sumamente importante, que es un poco lo que los penaliza a los pacientes en la recuperación. Hay varias situaciones que no voy a rondar mucho, pero son los que habitualmente se toman a nivel mundial. Y los adaptamos todos y los tomamos a estos test, ¿sí? Ya estandarizada del paciente una vez salido del PROTE previo al alta, donde se puede ver que hay una disminución de todas las áreas, ¿sí? Por ahí en los que el nivel de vocabulario, la capacidad de definición verbal de palabra, y por ahí tiene que ver con la capacidad de categorización, conceptualización, memoria de trabajo. Pues se hizo todas evaluaciones que tienen que ver con función ejecutiva, que es donde principalmente pacientes. Yo acá les voy a mostrar videos. Esta es acá en este momento que es la parte atención sostenida. ¿Sí? Él tiene que ir cómo aparecen cada imagen, cada instrumento. ¿Sí? Tiene que tocarlo. Y ahora saca, esconde todas las figuras y él tiene que recordar la secuencia. Eso es a través de este segundo video. Bien, hay algunas que le gustan los chicos siempre actuales. Y se trabaja lo que es atención sostenida, inhibitorio a través de la ejecución de tecla. Acá ya con las trabajando todo lo que es el reloj, que habitualmente esto le costaba. Y después ya fue recordando. Y acá lo que estamos haciendo. Buena evolución, y lo presenté porque Euge lo contó y bueno que lo puedan observar ustedes. Sin querer. Gustavo. Claro, ¿terminaste ahí Ahí o te está. quedó? ¿Algo pasó? No, para que... A ver si puedo salir. Ahí está.
porque creo que se me colgó algo. No, no estamos viendo, te estamos viendo a ¿No? vos. Aguantame que vuelvo a ingresar entonces. Ahí están viendo. Ahora sí, Bien. Entonces con la presentación. dale. Así que eso es un poco de máximo. Este es otro paciente, también lo mismo, un poco más rápido. Y también un paciente que estuvo internado acá. También recibió pulso, se completó acá el rituximab, como sido la cosa mía y valproico. El paciente era muy irritable desde el inicio de la clínica, ¿sí? Porque por la irritabilidad. Sueño mucho, se usó clonazepam, que después lo suspendimos por una crisis ahí. Melatonina y risperidona es lo que actualmente recibe. Y después unos coriotetóxicos, que lo que nos permitió a nosotros es, la verdad que poca respuesta al tratamiento inicial con clonidina, dietilcefridiro, tetrabenazina, y con eso la verdad que el paciente mejoró mucho. Es un poco acá mostrar, por ahí a veces cuando son más chiquitos es distinto el trabajo, uno no se plantea un montón de cosas que por ahí a veces para los pacientes más grandes uno lo matizar, primero contenerlo, darle seguridad, acondicionarlos, ¿sí? Desde lo emocional, separarse de los padres, trabajar con diferentes dispositivos. Por ahí en los niños más pequeños, el plan de tratamiento va enfocado en los principales, tiene que ver con los cambios de conducta, irritabilidad y disfunción del sueño. Esto es todo es un gimnasio que es de estimulación visual, trabajando los diferentes sentidos, trabajando de lo motor a través de todo lo lúdico, de cosas, de juegos que habitualmente jugaban en la casa. Esto ya es lo actualmente, mucho mejor desde ahí imitando lo que hace la terapeuta. Acá, bueno, este es el paciente actualmente. Ahora ya, ¿no? Mejoró un montón lo que es la parte conductual, mucho también lo que es la parte atencional. Este es para mostrarle así de forma trabajo que se presentó desde FLENI, que es un reporte de pacientes hasta el 2017, que se pudo hacer un seguimiento posterior. Son 11, fíjense que todos tuvieron problemas desde el punto de vista cognitivo y algunos estatus refractarios, ¿no? De estos 6 tuvimos confirmación de MDA y otros no tuvimos confirmación. Algunos de estos, incluso en ese momento, cuando vienen de otras instituciones, por ahí a veces no se lo toman tratamiento, se pierden las muestras. Todos estos pacientes recibieron 9 de estos pacientes recibieron plasmaféresis. De todos estos pacientes tenían un nivel cognitivo disminuido al ingreso, o sea, un estado vegetativo, y en el momento de la reevaluación, solo uno persistió en ese estado, que era un estatus súper refractario, la verdad que recibió muchos tratamientos anticonvulsivantes. Pero sí se observó una evolución de los chicos que recibieron la rehabilitación sin evidencia neuropsicológico específico en hacer el seguimiento, y el estado refractario asocia obviamente una mala respuesta de este paciente es el que persistió en estado vegetativo. Quiero dejar que aunque a menudo se informa que el pronóstico es bueno después de la encefalitis inmunopediátrica, con los tratamientos actuales y que hoy se piensa mucho más rápido en los pediatras, muchos pacientes tienen problemas cognitivos en adolescencia, lo que resulta en problemas de rendimiento académico y una menor calidad. Para los profesionales de la salud es esencial ser conscientes de estos problemas. Rehabilitación en fases tempranas del cuadro, cuando las condiciones clínicas siempre lo permitan. El resultado de la enfermedad se evalúa con parámetros que miden el deterioro y las decisiones de tratamiento se basan en estos parámetros. ¿Qué significa eso? Que no es solo el paciente del estado de conciencia en las primeras etapas o algo de lo crítico del tratamiento, que es corticoide, gamma, rituxi, plasmaféresis, modulador, sino que es muy importante que parámetros después yo tengo que se insertan en la vida después nuevamente. Enfatizar en la necesidad de un enfoque, reconocer el papel fundamental de la rehabilitación neurológica y optimización de la función neurológica. Acá yo le dejo la foto con la gente que trabajó en
con la gente, las neurólogas y pediatras, y después todo el equipo. Y después está con mi colega que trabajó en el italiano, la parte de enfermedades y clínicas neuroinmunológicas. Así que muchas gracias por si después requieren alguna duda. Muchas gracias, Javier. Muy linda la presentación. Y bueno, nos apura el tiempo, así que vamos a empezar con... Yo tengo una primera pregunta porque hemos visto cómo los pacientes llegan a la rehabilitación realmente en su salud, con afectación neurológica significativa. Ventajosamente vemos cómo se recuperan también gracias a un... También nos ha dicho Juan que mientras el diagnóstico y el tratamiento, mejores resultados vamos a tener. Por lo tanto, Eugenia, en base a que ustedes tuvieron con sus pacientes en el hospital y cómo el diagnóstico eventualmente pudo ser retrasado al considerar y tratar de iniciar patología psiquiátrica, ¿ustedes han buscado un cuadro o síntomas cardinales que nos más rápidamente al diagnóstico? ¿Ha cambiado su tipo de pacientes? Por favor, Eugenia. A ver, por ahí como para hacer algunas aclaraciones, ambos pacientes tuvieron trayectorias ambulatorias. Bueno, creo que la difusión y charlas como estas son interesantes como para ampliar la mirada sobre el tema. Sí creo que a nivel el hecho de tenerlo como un diagnóstico diferente en línea hace que hayan sido mucho más activas, digamos, estas terapéuticas. El perfil de síntomas, como usted dijo, acciones clínicas psiquiátricas, alertó sobre la posibilidad relacionada con encefalitis autoinmune y la facilidad de RAID optimiza los tiempos para no quedarnos anclados en la posibilidad de origen infeccioso. De hecho, en general lo que se va una muestra de líquido cefalorraquídeo, naturalmente por una cuestión de venta de inicio del estudio, pero sí es algo más, es un diagnóstico más planteado. Sí, sí, sí. Y de hecho, en realidad, el ingreso y el inicio de las terapéuticas ha sido relativamente corto. Los 3 pacientes que yo comenté, y bueno, y después otro de los, como el doctor Javier, tuvieron tiempos similares, lamentablemente se tuvieron que contrarreferir, sobre todo por la edad y por el peso. La oportunidad terapéutica de la plasmaféresis por la disposición de los equipos y del tamaño de los filtros. Pero la paciente que quedó con nosotros se pudo realizar en forma efectiva, con mucho gusto, con buena evolución. Con buena evolución. Aprovecho para robar 2 segunditos. La verdad es que impresionante de Javier, del doctor Gustavo. La verdad es que nosotros tenemos opciones y el seguimiento por ahí en nuestros centros tiene que ver características, ¿no? Utilizamos mucho la teleasistencia y el entrenamiento de los continuar la rehabilitación. Juan, te quería hacer una pregunta. Después de realizar los pulsos de corticoides y gamma globulina, ¿en qué circunstancias recomendás la plasmaféresis? ¿Y en qué tiempo? Porque es la gran discusión, ¿no?
actuar la gama, que la vamos a lavar, Entonces es la pregunta del millón. Primera es, ¿cuánto tiempo espero yo con esta otra cosa distinta? Eso probablemente es como el primer paso de la pregunta que uno... Y hay varias cosas ahí a considerar y lo más importante es entender qué paciente estoy. Porque desafortunadamente esperamos 5, 6, 7 días con esteroides y esa respuesta no se da. El esteroide en general cuando responde bien tempranamente, uno puede ver que en los primeros 3 días, 4 días tiene una respuesta al esteroide y entonces pues en ese poquitico más de tiempo, teniendo en cuenta una cosa que también sucede y es que en algunos casos puede producir como una sensación como de una falsa mejoría, entonces uno cree que sí va y finalmente no se alcanza esa mejoría que completa como uno lo quisiera. Entonces, hacer, ahí, hacer escalas para tratar de efectivamente cómo están los movimientos anormales y problemas de movimientos anormales para mirar qué tanta frecuencia de crisis tiene, si el problema fue por convulsiones, cómo ha venido mejorando la parte cognitiva, si eso es su escala para mejorar, si la está mejorando. Eso me objetiviza un poquitico más, yo digo, oiga, sí, los 2 primeros días que de aquí en adelante no ha mejorado más, entonces empecemos con otra cosa distinta. La que es una ventaja grande es que nos da ese tiempo de esperar 3, 4, 5 cultivos de líquido cefalorraquídeo que me salieron. Ya probablemente si no tengo ese film el herpes que estoy buscando y ya me da como esa posibilidad de hacer una neuroimagen probablemente, entonces me compran ese tiempito. Pero sí, definitivamente el tercer y el quinto día no mejor, es mejor empezar con una cosa distinta. Ahora la pregunta es ¿cuál? Plasmaféresis, si tengo una inmunoglobulina, ¿con cuál actúo? Y no tenemos una evidencia decir cuál de las dos podría ser mejor. ¿De dónde partimos? Partimos probablemente de es como el Guillain-Barré. Entonces, en Guillain-Barré sabemos que funcionan muy parecidos las dos. Tenemos en algunos lados donde hay plasmaféresis disponible porque la inmunoglobulina es muy costosa, o en otros lados donde no tenemos la plasmaféresis. Entonces, probablemente vámonos con lo que tenemos. Si tenemos a disposición la inmunoglobulina, no nos la de esa manera temprana, tercer, quinto día después del esteroide. Y si tenemos recomendación sería empezar con plasmaféresis. ¿Y por qué? Por lo mismo que decimos del... Entonces, si yo utilizo la plasmaféresis como una primera opción, costos, entonces esa podría ser una opción. Pero bueno, digamos que no. Digamos con la inmunoglobulina, ¿cuándo le pongo yo la plasmaféresis? Y ahí también de lo que empezamos con Guillain-Barré, una cosa muy clara es que va a funcionar entre 3 y 4 semanas. Es decir, 3, 4 semanas yo tengo inmunoglobulina en el cuerpo. Pues si yo uso plasmaféresis antes de las 4 semanas, pues voy a barrer esa inmunoglobulina que tengo. Otra cosa es que yo también tengo que entender qué paciente tengo. O sea, la respuesta puede ser durante las primeras 10 semanas, los primeros 10 días. Y yo veo que han pasado y no ha respondido, ¿qué voy a esperar yo a que pase un mes para que la inmunoglobulina cuenta que también está funcionando? ¿Sí? Entonces, si no me está funcionando, pues póngase la que decimos que entre más rápido lo haga mejor. Que perdimos lo de la inmunoglobulina, pues sí, pues se perdió, pero por lo menos estamos ganándonos ese chance a ese cerebro que responde un poquitico mejor si la uso de queremos un poquito más, o definitivamente no, definitivamente 3 de esteroide no me funciona rápido, inmunoglobulina una semana no tengo la plasmaféresis porque pues tengo que correr porque tiempo de cerebro en toda me toca ganarme eso. Entonces esa es una parte importante, guiémonos con ese paciente. Muy bien, gracias. Pregunta para Javier. Y hemos visto cómo pacientes cuando llegan a la UCI, claro, tienen un cuadro diferente al que tienen previamente, el de los trastornos psiquiátricos, pero ya en la UCI hay convulsiones, a veces de difícil control, trastornos autonómicos y finalmente
el movimiento, discinesias, y por todo esto los pacientes en el caso de las discinesias persistentes, ¿qué recomendación nos podría hacer? Bien. Eso es lo que más a veces complica y lo que habitualmente en las primeras semanas al centro de rehabilitación es lo que más hay que acondicionar, digamos, ¿no? Al paciente. En la experiencia, la verdad que un poco lo que habló es que habitualmente uno busca riesgo-beneficio, ¿sí? Habitualmente son tratamientos como con clonidina, a veces vienen ya los pacientes fenidinos desde la terapia intensiva, y la verdad que lo que nos va a, y esto lo hablo ya también de forma de experiencia del día, no ha ido muy bien con la tetrabenazina, ¿sí? Con el inicio temprano más frecuente en los pacientes con encefalitis, ¿sí? Y luego otras cosas que por ahí aumentan más todavía este trastorno del movimiento, que es el sueño. Llegan bien con mucho trastorno del sueño. Tenemos a veces uno de estos pacientes al principio, a veces inclusive usamos levomepromacina, pero la utilización de melatonina, por ahí no la común, sino la de prolongada, es la que mejor tenemos rédito, digamos, en ese sentido. Y ahí un poco a lo de Eugenia, es cierto, acá la verdad que en Feli tenemos toda la disposición y equipo, que a veces eso no pasa, a veces en el interior del país, y seguramente... pero bueno, por lo menos lo básico en todo lo que tiene cognitiva y la parte de orientarlo a los padres, que es lo que va a ser fundamental. En estos casos, cuando vemos que hay un lugar o un centro que no cómo continuar inclusive la rehabilitación, nos ponemos en contacto, poder en este sentido de las cosas de terapia, los entrenamos para que lo puedan hacer, y en Fleri estamos diseñando todo lo que es telerehabilitación, digamos, ¿no? Para poder acompañar a estos pacientes pues a la vuelta de sus diferentes provincias. Perfecto. No sé si quedaban más preguntas, pero no sé. Yair, De pronto, Doc, que tengamos por ahí. no sé cuál era. A ver, Santi, vos. Sí, yo tengo una pregunta para los intensivistas. Una de las manifestaciones que pueden presentarse severa, arritmias, taquicardia, cambios presores, hipertermia. Entonces, en estas ocasiones, sobre todo el manejo difícil de la hipertermia, ¿qué nos recomiendan los intensivistas? Bueno, hay una cosa así, la parte no intensivista, vámonos el principio y es la clínica de las disautonomías. ¿Yo qué puedo hacer desde el punto de vista no para manejar esas disautonomías? El doctor Javier nos decía que existen ambientales que me favorecen ese tipo de problemas. Con esas condiciones, otras condiciones ambientales, eso es el estreñimiento, por ejemplo, el estreñimiento me produce muchas disautonomías, como el estreñimiento causa disautonomías y que sufre de estreñimiento también. Entonces, imagínense un niño que tiene un sistema nervioso central completamente alterado, que tenemos que tratar de manejar. La otra cosa son los cambios térmicos, entonces tratar de controlar el sitio donde está, evitar las malas posturas y los problemas, porque todo eso me va a producir disautonomías en algún momento. Entonces, igualmente la hidratación también es una buena opción, el manejo del sodio, el manejo de las cosas me ayudan a mantener ese medio interno que va a prevenir un poquito de que nos olvidan. Que siempre nos vamos a pensar inmediatamente, ¿yo qué fármaco le pongo? Pero resulta cambia mucho en todo el día en esa habitación donde está el niño. Entonces, estreñimiento, de retención urinaria, ¿sí? Tenemos problemas de dolor que no hemos manejado adecuadamente. Bueno, mantener ciclos de sueño vigilia, dar tiempos prolongados de día, ese tipo de cosas nos van a ayudar a prevenir esa aparición de disautonomías.
Cuando esto aparece ya tenemos otras opciones y tenemos que empezar a buscar cosas distintas. Que apoyarme con manejo hormonal para eso. Entonces, fluorocortisona me puede ayudar a tener ese balance hidroelectrolítico que necesito. Algunos alfagonistas, beta bloqueadores también me pueden ayudar para eso desde el manejo. Siempre retrocedamos un poquito todo el manejo del paciente para tratar de esa manera disminuir un poco la posibilidad de que las tenga. Perfecto. Creo que ya estamos en tiempo, pasamos lamentablemente. Si quedan algunas preguntas, por ahí se las podemos contestar por mail o a las que han quedado. Bueno, por mi parte, agradecer a todos ustedes, la verdad que estuvieron excelentes. Muchas gracias. Todavía están ahí firmes. Y bueno, y nos veremos dentro de poco, ya vamos llegando. Así que Doctor Gustavo, muchísimas gracias a todo el comité de Neurocrítico, realmente fueron exposiciones con grandes aportes académicos y de actualización. Queremos hacerle una invitación a SLACIP para nuestro próximo Café SLACIP, el segundo de estos con el doctor Pablo Cruz, 17 a las 9 de la mañana, con el tema de PSIL. A todos los gracias porque nos acompañaron hoy, estuvieron, digamos, tuvimos un gran porcentaje hasta esta hora, y pues a todos una feliz noche. gracias.